El mensaje de hoy va a aparecer en pantalla, se titula Nunca estarás desamparado. A ver, dígalo conmigo, nunca estarás desamparado. Abra su Biblia en 2 Timoteo capítulo 4, estamos con la serie de las epístolas pastorales. 2 Timoteo capítulo 4 y vamos a estar en el versículo 16. Solo son 3 versículos los que vamos a leer, 16 al 18. Dígame amén cuando lo encuentre. Algunos de este lado ya lo hallaron, otros allá. Damos unos 10, 15 segunditos más. Se cree que este es el último capítulo que el apóstol Pablo escribió antes de partir, antes de morir, antes de ser ejecutado ahí en esa cárcel. 2 Timoteo 4:16. ¿Lo tenemos? Lea conmigo y mire lo que dice Pablo. En mi primera defensa, ¿cuántos dice? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, dígalo conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Leamos juntos el 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria. Amén. Oramos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias porque tenemos paz contigo. Gracias porque hoy nos podemos sentar a tu mesa cuando antes fuimos enemigos tuyos, pero la sangre de tu Hijo nos ha reconciliado. Gracias, Padre, por el regalo de la iglesia también, por mis hermanos en Cristo. Nos gozamos alabándote. Gracias por derramar tu Espíritu Santo sobre toda carne, los jóvenes, los niños, los adultos. Y hoy nos disponemos a ser alimentados con el pan de vida, que dice tu palabra que no solo de pan físico vivimos, sino de la palabra que ha salido de tu boca. Así te pedimos esta mañana, Señor, que sea tu boca la que nos hable, que no sea un hombre, que les prediques tú a los hermanos, ministralos conforme a su necesidad. Tú los conoces, prepara sus corazones. Pídale al Señor, hermano, que le hable esta mañana. Escucha la oración de tu iglesia cuando te piden, Señor, que les des ese pan, Señor, que recibamos con mansedumbre y seamos transformados. Y extiende tu mano, Señor, haciendo milagros entre nosotros. Esta mañana quita toda depresión, todo resentimiento, toda enfermedad, toda duda. Fortalece nuestra fe, que salgamos de aquí, Señor, transformados, fortalecidos y animados por tu palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Una de las peores emociones que puede sentir el ser humano es el sentirse abandonado. Se ha estudiado que cuando una persona se siente abandonada, rápidamente su sistema inmunológico decae y se puede enfermar. El sentirse abandonado te puede llevar a la desesperación, al desánimo. Incluso, hermanos, los psicólogos han estudiado algunos comportamientos violentos de criminales, de delincuentes, y han llegado a encontrar que en su niñez estas personas, todo empezó cuando se sintieron abandonadas por gente que tenía que haber estado ahí, un hogar disfuncional, por ejemplo, un papá que se fue, y eso va a desencadenar que la persona al final termine incluso cometiendo delitos con mucha violencia. El cristiano puede llegarse a sentir en algún momento abandonado, sobre todo cuando vemos nuestras circunstancias, así como le pasó al apóstol Pablo aquí. Dice, en mi primera defensa todos me desampararon, ninguno, dice, estuvo conmigo. Y mire, hermano, sentirse abandonado no es lo mismo que sentirse solo, ¿verdad? Porque solo en algunos momentos del día hasta puede ser normal. Todos pasamos momentos del día solos. Cuando usted se va a bañar, va solo. Cuando va a hacer mandados, por ejemplo, al pasar al banco, a una ventanilla, usted tiene que pasar solo. Incluso el Señor habla de que oremos a solas, ¿verdad? Entra en tu aposento, cierra la puerta, dice, y tu Padre que te ve en los secretos. Es decir, solo puede ser normal, pero abandonado es cuando tus seres queridos, que se supone que tendrían que estar ahí para ti, te dan la espalda, tus amigos, tus hermanos, gente con la que tú contabas, y no están ahí para ti. El cristiano en algún momento de su vida se puede llegar a sentir desamparado. Así lo dice el apóstol Pablo. Mire por favor su Biblia o la pantalla, el versículo 16. Yo quiero que subrayemos una palabrita ahí
en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Subraya esa palabra, hermano, porque no sé si ya te pasó alguna vez que te sentiste decepcionado porque contabas con un montón de gente y de todos dice, no hago ni uno. ¿Se sintió usted que la familia no estuvo ahí, sus amigos no estuvieron ahí? ¿Se ha sentido usted alguna vez como el apóstol Pablo, desamparado? Mire, al dividir la palabra en español es sin amparo, sin un lugar, es como que se le venga a usted una gran tormenta que hoy están viniendo cada vez más seguido, ¿verdad? Y qué feo es que se venga el aguacero y usted no tiene cerca un lugar donde refugiarse, está hasta cierto punto sin refugio, sin amparo. Eso significa, la palabra desamparado en el original se traduce así: desamparar es abandonar, es darle la espalda y retirarse. Abandonar es dejar a alguien atrás. Es como si fueran en una caminata y alguien no tiene mucha condición y se va quedando y los demás lo ven que se ha quedado y les vale, en buen salvadoreño, y siguen adelante y el pobrecito se quedó atrás. Eso es desamparar, es dejar a alguien solo en un momento de gran necesidad. Así se sintió el apóstol Pablo. Se fijó la palabra en mi primera defensa. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué habrá estado pasando en la vida del apóstol Pablo? Se trata de un juicio, era un problema legal. El apóstol Pablo lo habían llevado preso las autoridades, era su segundo encarcelamiento. Se cree que de este encarcelamiento sí ya no salió. Y preso no por delincuentes, sino por predicar la palabra. Había una parte acusadora que eran los judíos no creyentes, que lo habían llevado a las autoridades romanas con calumnias, con mentiras. Incluso los mismos romanos también estaban persiguiendo a los cristianos. Así que Pablo está preso, hermano, y usted sabe que hay una primera audiencia. En esa primera audiencia habían tres grupos. De este lado estaban los que te acusaban, tus acusadores, en este caso los judíos. Y aquí enfrente estaban las autoridades, los gobernantes, el juez. Y de este lado se supone que iba a haber otro grupo, que son los que le daban apoyo moral, pero no solo apoyo moral. En algún momento el juez podía llamarlos a testificar a favor de Pablo. Es decir, que él necesitaba a este grupo, pero dice, qué triste que en mi primera defensa ninguno de estos estuvo a mi lado, todos me desampararon. ¿Alguna vez te has sentido así, hermano, como que tú les has ayudado a otros, entonces esperarías que estén contigo y a la hora de las horas nadie está con uno? Bueno, sin ir tan lejos, hermano, el cristiano se puede sentir así. Dígame, ¿quién dijo en la Biblia estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has? ¿Quién dijo esas palabras en la cruz? El Señor Jesús. Es parte de la experiencia cristiana y yo sinceramente siento que la de Jesús fue todavía, como decimos en un buen salvadoreño, más yuca, ¿verdad? Más tremendo, porque Pablo está decepcionado de personas, pero Jesús le está reclamando al Padre. Agarra un salmo, que es el Salmo 22, y lo cita como diciendo, Señor, Padre, siento que no estás conmigo. Qué tremendo el sufrimiento, no solo físico, sino el sufrimiento emocional del Hijo que eternamente ha convivido con el Padre, ha existido, y ahí por un momento en la cruz, por ti y por mí, el Hijo se sintió desamparado por el Padre. Pero yo no sé si habrá gente aquí que en algún momento se ha sentido que hasta Dios le ha dado la espalda. ¿Te habrás sentido así alguna vez, hermano? Dios, ¿por qué me has desamparado? O triste con tu familia o triste con el Señor. Si te has sentido así, Dios tiene una palabra para ti esta mañana. Jamás, dígalo conmigo, jamás estarás desamparado. El Cristo resucitado está siempre a tu lado. Coqui, ¿nos puede seguir ahí, hijito, con la frase del día? Dígalo conmigo, jamás estarás desamparado. El Cristo resucitado está siempre. ¿Por qué no se lo dice a la persona que tiene a la par? Tóquelo y dígale, jamás estarás. Y yo quiero pedirle, hermano, que lo personalice y diga, estaré, jamás estaré. Diga, jamás estaré desamparado, porque el Cristo resucitado está siempre a mi lado. Él ha prometido, he aquí, yo estoy con vosotros algunos días. Así dice, no, ¿cómo dice? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Fíjese, no dice Jesús, estoy con vosotros todos los días hasta que volvás a fallar, ahí me retiro. Estoy con vosotros todos los días hasta la próxima pandemia, ahí sí te las vas a ver tú solo. No,
todos los días hasta el fin del mundo, no te dejaré ni te desampararé, te dice el Señor esta mañana. No se quede solo en el versículo 16, mire su Biblia, y después del 16 sigue el 17, mire cómo dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Lo puede decir conmigo a esta hora: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida. Oiga, hermano, había un propósito para que Pablo estuviese ahí en esa prueba y se sintió desamparado, pero eso le dio a él una gran oportunidad. Predicó delante del juez y el juez oyó el evangelio. Predicó delante de los gobernantes que no eran judíos, eran gentiles. Ahí lo dice, mire, para que fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles, oías, los judíos ya habían oído, por eso lo estaban persiguiendo y lo habían llevado preso. Pero estos que estaban enfrente, los gentiles, los jueces, los romanos, incluso se cree que llegó a predicarle, no lo menciona la Biblia, pero iba de camino, se cree que llegó a predicarle incluso a César. Y en ese juicio, hermanos, se dio la oportunidad que Pablo predicara. Quiero decirle a alguien esta mañana: la prueba que estás pasando tiene un propósito divino. Dios se quiere glorificar en tu vida, pero no se sienta desamparado. Dios está contigo, Él te va a dar la fuerza y junto con la prueba te va a dar la salida, porque así lo dice su palabra. El Señor está contigo. Vamos a ver entonces tres verdades que sobresalen del pasaje, y tenga por favor su Biblia abierta. Lo primero, hermano, que a mí me llama la atención es que aún siendo cristianos nos podemos llegar a sentir desamparados. No crea que la vida del cristiano es color de rosa. Bueno, él es el apóstol Pablo, de seguro Dios lo va a consentir, lo va a chinchinear, sí. Pero aún siendo el gran apóstol Pablo, Dios permitió que pasara prueba. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Vamos a pasar pruebas, hermano. Muchas veces las personas nos van a hacer sentir como si estuviéramos solos nosotros. Esto no solo le pasó a Pablo, no solo le pasó al Señor Jesús, le pasó a un montón de personajes en la Biblia. Le pasó a Jeremías, que tenía todo el pueblo en contra por las profecías tan directas que él daba. Y incluso el rey lo quería matar, ¿verdad? Y atentaron contra la vida de él. Y a pesar de tener a todos en contra, él dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Pero no quita, hermano, que vamos a pasar situaciones como las pasó el rey David, que dijo: muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. No deje de clamar, no deje de creer que el Señor es escudo alrededor, pero sepa que en primer lugar aún los cristianos, hermanos, nos podemos llegar a sentir abandonados, desamparados. No se asuste, que no le extrañe que los mismos hermanos en Cristo te pueden fallar. No ponga su esperanza en el hombre. No ponga su esperanza incluso en pastores, porque los pastores, mire, si usted pone su esperanza en cualquier ser humano, va a terminar decepcionado. Tarde o temprano, esperanza en políticos, esperanza en pastores, esperanza en familiares. Por más que les hayas ayudado anteriormente, el único que no falla es Cristo Jesús. Mire, hermano, por ejemplo, denle un aplauso al Señor. Hay tantos ejemplos en la Biblia de gente que eran hombres y mujeres de fe, pero Dios permitió que pasaran por pruebas donde se sintieron desamparados. Mi punto es este: no se extrañe si usted a veces se ha sentido así. Es normal, y muchas veces Dios nos quiere enseñar a no poner nuestra esperanza en las personas, a depender solamente de Él, porque Él nunca nos va a abandonar. Job, por ejemplo, perdió todo, perdió su familia, pero tenía 3 amigos. Pero dijo Job: no, hombre, con amigos así, ¿para qué necesito enemigos, verdad? Y los 3 acusándolo, haciendo leña del árbol caído, lo vieron hundido y le hicieron así, se apoyaron más y lo hundieron más, ¿verdad? Y entonces se puede uno llegar a sentir, hermano, como si todos están en contra y uno se ha quedado solo. Elías, el profeta, terminó en una cueva, él solo, deprimido, deseando morirse, diciendo: Señor, todos los profetas se han hecho baalistas y solo yo he quedado, mejor quítame la vida, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: aquí estoy contigo.
y no es cierto que estás vos solo, yo me he reservado 7,000 hombres, ¿verdad? Y le dio descanso, le dio alimento y lo animó a continuar. Por eso, hermano, usted y yo no pongamos la esperanza. Miren el versículo 16, una frasecita ahí en su Biblia que nos habla, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo. ¿A quién cree que se refiere con ninguno? ¿Será que se refiere a enemigos de él? No, ahí estaban los enemigos. ¿A quién se refiere? A otros cristianos, gente a la cual él había discipulado, evangelizado, servido, y a la hora de las horas no estaban ahí. Hermano lindo, no ponga su esperanza en el hombre, aunque sean cristianos. Ponga su esperanza solo en Cristo, porque Él es el único que está hasta el final contigo. Pero sabe que hay una buena noticia: Cristo Jesús es suficiente para ti. Cristo Jesús es suficiente para mí. Él es tu abogado defensor. Y Pablo tiene claro: abogado tenemos. Cristo Jesús está a nuestro lado y nos defiende. Lo segundo que llama la atención en este pasaje, hermano, es que recuerde que el Señor ha prometido, a ver, diga conmigo, ha prometido que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Cuando en el versículo 17, mire su Biblia, Pablo dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. No es que físicamente se le apareció así el Señor, ¿verdad? Aunque Pablo ya había visto al Señor muchas veces. ¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo califica como apóstol porque es testigo ocular del Señor? Cuando se convirtió, él vio al Señor y esa luz resplandeciente lo dejó ciego. Cuando lo enviaron a predicar a Roma, o lo enviaron a predicar a los gentiles, estaba una vez en el templo en Jerusalén y dice que le sobrevino un éxtasis y se le apareció el Señor y le dijo: anda a predicar a los gentiles, anda a predicar a Roma. En cierta ocasión Pablo iba a naufragar en un barco con un montón de presos y con un montón de soldados, pero en la noche se le apareció el Señor y le dijo: Pablo, porque tú estás en esta barca no se va a hundir, deciles que tengan ánimo, porque todos los marineros ya se habían dado por vencidos y se iba a hundir la barca y ellos iban a morir, ¿verdad? Pero el Señor se le apareció. Déjenme, hermano, darle una palabra que no tiene nada que ver con la prédica, pero siento en mi corazón decirla en este momento: esa empresa donde estás no se va a hundir, porque tú eres un hijo de Dios y tú estás en esa empresa. Créale al Señor en el nombre de Jesús. Esa familia donde estás no se va a hundir. Donde hay un hijo de Dios, ahí el Señor muestra su gracia y muestra su misericordia. Pero le decía, a Pablo varias veces se le había aparecido el Señor. No era extraño para él. En cierta ocasión se cree que se le apareció y se lo llevó al tercer cielo, más allá de las estrellas, más allá de los planetas, y le mostró un poquito de lo que nos espera. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice Pablo: no tengo palabras en español para describir lo que vi ahí arriba. Es decir, Pablo no era extraño para ver a Jesús físicamente, pero quiero decirle que aquí en el 17, cuando él dice: el Señor estuvo a mi lado, Pablo no está caminando por vista, él está caminando por fe. ¿Me oyó, hermano? El Señor no quiere que camines por vista, porque vas a decir: estoy desamparado, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está mengano? No, camine por fe y por convicción en las promesas de Dios, porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Por eso podemos decir: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si usted camina por fe, nunca se va a sentir desamparado. Lo más seguro es que el apóstol Pablo conocía promesas como estas que le voy a poner en pantalla. Deuteronomio 31:6. Imagínese a Pablo en el juicio, recordando: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cuántos reciben esa promesa de parte de Dios? Pero qué importante es tenerla presente. El Señor ha prometido. Cuando mis ojos me mienten y me dicen: estás solo, recuerde que el Señor ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Promesas como Josué 1:5, yo estoy seguro que Pablo las conoce porque fue educado bajo el gran Gamaliel. Todo el Antiguo Testamento lo conocía bien. Y dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cómo dice al final? No te dejaré. Se fijó en el doble negativo: no, ni. Diga conmigo: no, ni.
ese doble negativo cuando lo traducimos está muy suave. En realidad el original da otra idea. El doble negativo es: nunca jamás por nada del mundo te voy a dejar abandonado. ¿Cuántos reciben esa palabra de parte del Señor? Nunca jamás nada te podrá apartar de mi amor. Lo más seguro es que Pablo se acordó de Isaías 41:10, que dice: no temas, dale Coqui, Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, a veces te ayudaré. Así dice. ¿Cómo dice? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sepa, hermano, que Él es tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Oiga bien, esta mañana el Señor te está diciendo: no tenga temor, yo te tengo a ti y a tu familia en el hueco de mi mano. Yo te llevo de la mano derecha. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué dice? Tú estarás conmigo. Y el último: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová. Yo creo que está claro, hermano, que hay tantas promesas en la Biblia. ¿Qué tan probable es que un papá abandone? Bueno, se da, no es lo natural. Dios ha puesto un afecto, un amor especial, un vínculo, y es menos probable todavía que una mamá abandone. Pero dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran. La palabra ahí no es lo mismo que abandonar. Puede ser un abandono o puede ser también un fallecimiento. Hay personas, hermano, que tienen ese resentimiento, fíjese, bien complejo, el corazón humano, resentido porque su cónyuge se murió. ¿Por qué te adelantaste? Estaba fuera de sus manos, pero hay gente que siente eso. O resentimiento con Dios: Señor, ¿por qué te llevaste a mi mamá? Pero yo le tengo noticia, hermano, esa es una separación temporal. Y mientras estás en la tierra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo siento en mi corazón que hay una hermana en esta iglesia que tiene temor cuando llegue el día que sus seres queridos partan. ¿Qué voy a hacer cuando el Señor llame a mi papá? ¿Qué voy a hacer cuando el Señor llame a mi mamá? Dice el Señor que Él te va a sostener todos los días de tu vida. Él va a llenar el corazón, Él va a llenar los vacíos y te vas a volver a encontrar eternamente con el Señor y con tus seres queridos. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Veamos una vez más la frase del día: jamás estarás desamparado. Dígalo conmigo: jamás estarás desamparado. El Cristo resucitado está siempre a tu lado. Y lo último, hermano, que llama la atención antes de ir a la parte práctica, es que esto de confiar en el Señor es aprendido, es un proceso. Las primeras veces te vas a asustar y vas a sentir que estás desamparado, pero luego ves que el Señor no te abandona, ves que el Señor abre puertas, ves que el Señor es tu abogado, te defiende, pelea por ti, hace milagros en tu vida, y entonces vas aprendiendo a confiar. ¿Cómo sé que estoy creciendo espiritualmente? ¿Cómo sé que ya estoy aprendiendo a confiar? Porque eres capaz de alabarlo en medio de la prueba. Ese es un termómetro bueno. ¿Cómo reacciona usted? ¿Qué palabras salen de su boca cuando se siente abandonado, cuando siente que no le han pagado bien, cuando usted siente que es injusto lo que le está pasando? ¿Es capaz usted de alabar al Señor y de creer que Él está contigo en todo momento? Y si todavía no se preocupe, pero el Señor a veces por eso permite. A veces nos preguntamos: ¿y por qué el Señor ha permitido pues que me pasen estas injusticias? ¿Por qué fui tratado así? ¿Por qué los demás no actuaron como yo quería que actuaran conmigo? Pero el Señor nos está enseñando a depender solamente de Él, para que usted pueda decir como Pablo en el versículo 18, mire su Biblia o la pantalla, mire qué palabras salen de Pablo: el Señor me librará de toda obra mala. ¿Y qué más? Y me preservará para su reino celestial. Y mire cómo termina: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Está alabando al Señor en la cárcel, está alabando al Señor en la prueba, porque está convencido que el Señor está con él y lo va a sacar. Si Pablo estuviera afligido, estuviera diciendo: todos me desampararon, y terminara diciendo: y yo no sé cómo voy a hacer, ojalá que el Señor se acuerde de mí. Pero dice: no, Él me libró, dice, de la boca del león. Ahí lo dice en el 17, usted lo puede ver. Y me librará de toda obra mala. A ver, ¿alguien puede decir esta mañana: el Señor me libró y me librará? Y mire, es protección física y protección espiritual. Me librará de toda obra mala, las artimañas de los que lo acusaban.
y me preservará para su reino celestial. Quiere decir, no va a dejar que yo me aparte, no va a dejar que yo me desvíe de la verdad, me va a mantener en el camino. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. El Padre no va a dejar que te aparte, Él te tiene en el hueco de su mano. Por eso dile: Señor, enséñame a confiar en ti y que sea verdad en mi vida. La palabra rema de hoy, la frase del día, pongámosla por última vez, Coqui: jamás estaré desamparado, porque el Cristo resucitado está siempre a mi lado. ¿Cuántos quieren que el Espíritu les ayude a vivir bajo esa verdad, a vivir confiando que eso es cierto? Bueno, ¿cómo aplicamos la palabra de hoy en la práctica, hermano? En primer lugar, el Señor te dice: perdona a los que se fueron. Perdona. Porque lo más seguro es que no solo a Pablo le pasó, a Elías, a Jeremías, a David, a todos los que mencionamos, al Señor Jesús. Lo más seguro es que tú también lo has pasado, que hay veces te has sentido desamparado. O hay personas, yo no sé si habrá aquí gente que se siente con una herida en su corazón por alguien que se fue en su vida. Quizás hay gente que los dejó su papá cuando eran pequeños y crecieron con esa herida. Quizás hay gente, a veces es menos seguido, pero a veces pasa, conozco varios casos, que la que se fue es la mamá. O tus amigos no estuvieron ahí, te dieron la espalda, hermanos en Cristo, familia. No sé, hermano, pero el Señor te dice este día: perdona, porque yo tengo planes de bien para tu vida. Ni te imaginas cuánto te quiero usar, pero tienes que perdonar. Amén. No te imaginas lo que quiero hacer con tu vida, pero tienes que perdonar. Y perdonar, hermano, no es algo que humanamente podemos hacer a nuestro antojo. Yo sé que la Biblia dice que perdonemos, pero solo un amor sobrenatural puesto por Dios, solo la gracia que me perdona a mí, me puede capacitar para perdonar a otras personas. Yo quiero que vea cómo Pablo perdonó. ¿Sabía usted que Pablo perdonó a los que lo abandonaron? Mire, está escondido al final del 16. Quizás no lo leímos por la prisa, léalo conmigo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Como dice al final: no les sea tomado. ¿Quién más oró así cuando estaba en la cruz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Mire, modelándonos el Señor el perdón. ¿Sabe quién más oró así como Pablo? Un mártir de la iglesia que le estaban tirando piedras. ¿Quién era? Esteban. Le estaban tirando piedra tras piedra, y no crea usted que eran piedritas así como las que tiran en el estadio. Estamos hablando de tetuntes. Un solo tetunte de esos podía lapidar a una persona, fracturar el cráneo. Pero entre pedrada y pedrada, porque los judíos no soportaban la predicación que había hecho Esteban, donde confrontaba la dureza de ellos, la incredulidad. Entre pedrada y pedrada, dijo: veo al Padre y veo al Hijo sentado a la diestra de Dios. Señor, dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí entre sudor, entre sangre, hermano, le estaban haciendo daño, pero nos modeló ese perdón que el Señor quiere que tengamos. Porque déjeme decirle que hay poder cuando la gracia del Señor nos permite perdonar. Hay personas que se van a convertir si tú oras por ellas. Jesús dice: Padre, no les tomes en cuenta. Dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el momento se salva el ladrón que está a la par. Al ratito se salva un centurión que estaba al pie de la cruz. ¿Sabe que cuando apedreaban a Esteban había alguien ahí presente? ¿Quién me dice quién estaba presente ahí? Saulo de Tarso. Crujía sus dientes contra los evangélicos. Pero Esteban, de rodillas, siendo apedreado, dijo: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Perdonó a Saulo, y mire, la gracia de Dios terminó convirtiendo al apóstol Pablo. Y ahora Pablo está en las mismas, lo tienen en la cárcel y dice: Señor, que no le sea tomado en cuenta. ¿Por qué no le dice al Espíritu esta mañana: Señor, ayúdame a perdonar a los que me dañaron, a los que se fueron, a los que me traicionaron? Dame la capacidad, porque le voy a decir algo, hermano: si el Espíritu te ayuda y tú puedes comenzar, vaya, por lo menos el pastor Francisco siempre nos ha enseñado, el primer paso para perdonar a alguien, comience por orar por esa persona. Y usted puede decir: Señor, yo bendigo a mi papá. Señor, dame la fuerza para amar a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia que me traicionó. Temas de herencia muchas veces son motivo de separación, de división entre hermanos. No se vuelven a dirigir la palabra y son sangre. Pero dígale: Señor,
ayúdame a perdonar como tú me has perdonado a mí. Porque ¿sabe qué, hermano? Cuando uno perdona es libre de toda cadena de amargura y Dios lo exalta. Si usted se humilla, va a ser exaltado. No se aferre a ese rencor, perdone a los que se fueron. Pidámosle al Señor ser como José. ¿Será que desampararon algunas personas a José ahí en el Génesis? ¿Quiénes fueron los primeros que lo desampararon? Sus 11 hermanos, lo tiraron a una cisterna, ¿verdad? Y dice la Biblia que oían sus gritos de angustia pidiendo misericordia y no le tuvieron misericordia, lo desampararon y la idea era matarlo. Pero uno de los hermanos mayores abogó por él y dijo: no, hombre, no lo matemos, vendámoslo, saquémosle algo a este, ¿verdad? Vendámoslo. Y llevaron la túnica. Mire, no tuvieron misericordia del viejito, de Jacob, del papá. Le dijeron: mira, algún león se lo devoró, aquí está la túnica del soñador. Y a él lo vendieron unos ismaelitas, va a parar a la cárcel, pero no, bueno, fue primero un esclavo en Egipto, pero usted sabe que por calumnias lo meten a la cárcel y ahí también lo desampararon. Porque cuando sale el copero, yo no sé si se acuerdan de esa historia, ¿verdad? El copero y el panadero, él les interpreta los sueños, el panadero muere, pero cuando el copero sale, hermano, se olvida de José, se olvida de Pablo, les iba a decir, ya estoy enredado con tanta historia. Se olvida de José y José quedó olvidado, mire, desamparado por sus hermanos y olvidado por ese amigo en la cárcel. Pero hubo un momento que el Señor lo exaltó y José llegó a ser el segundo al mando después del faraón. Oiga, hermano, el Señor tiene planes de bien, no siempre vas a estar ahí abajo. Dios tiene un propósito, pero humíllese bajo la poderosa mano. El Señor te va a exaltar cuando sea tiempo, y eso sí, perdone a los que lo desampararon, como José perdonó a los hermanos. Ahí venían los hermanos, los 11, muriéndose de hambre, y Dios lo usó a él para alimentar a los hermanos. Y él dijo: no se preocupen, ustedes planearon mal, pero Dios lo usó para mi bien, los perdono. Y se murió el viejito Jacob y los hermanos con miedo, ¿verdad? Tal vez nos perdonó solo porque estaba vivo mi papá, hoy sí se va a vengar. Y le volvió a decir: no se preocupen que mi papá se murió, yo los perdono, porque lo que planearon otros para mal, Dios lo usó para bien. Déjeme decirle, hermano, lo que otros planearon para tu mal, Dios lo va a usar para tu bien. Confíe que el Señor está con usted, Él te va a levantar. Por eso perdone en el nombre de Jesús. Hace poco leí un testimonio y tiene tantos detalles preciosos que no me los quería perder. Se los voy a leer rápido. Dice: había un niño llamado Daniel, esta es una historia real, de 7 años, y cada noche miraba la ventana de su casa esperando ver si su papá iba a regresar. Su padre, atrapado por vicios, por alcohol, por adicciones, los había abandonado a él y a su mamá sin despedirse. Cada vez que Daniel preguntaba: mami, ¿a dónde está papá?, su mamá, con el corazón roto, le decía: está ocupado, mi amor, está trabajando por nosotros. Pero el pequeño Daniel sentía la verdad en su corazón: su papá se había ido. Pasaron los años y Daniel creció con esa herida, preguntándose por qué su papá no lo quiso. Pero también creció en la fe, se hizo cristiano, el joven se hizo cristiano, aferrándose a Cristo y a la promesa que Dios usa todo para bien. Un día, cuando Daniel ya era un joven, un hombre demacrado, mal vestido, con ojos tristes, tocó a la puerta, y cuando Daniel abrió, se dio cuenta que era su papá. Con voz temblorosa, con lágrimas en los ojos, su papá se le tiró encima, lo abrazó y le dijo estas palabras: hijo, te amo, no merezco estar aquí, fui un borracho, un mujeriego, pero quiero que sepas que Dios ha hecho un milagro en mi vida. Encontré a Dios y vengo a pedirte perdón. En el momento dice que Daniel sintió ganas de reclamarle, de decirle un montón de cosas. Había hasta practicado lo que le iba a decir si volvía a ver a ese hombre que lo abandonó cuando era niño. ¿Por qué no estuviste en mis cumpleaños? ¿Por qué no estuviste cuando más te necesitamos, cuando estuve enfermo? ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Acaso no nos amaste? Todo eso lo había ensayado él y se lo quiso decir, pero dice que algo no lo dejó reclamar. Sintió algo en su corazón que no era de él. Él está seguro que fue el Espíritu Santo que lo llenó, oiga esto, de un amor sobrenatural. ¿Qué se necesita, iglesia, para perdonar?
que el Señor te llene de un amor sobrenatural, que es fruto del Espíritu, es el primer fruto del Espíritu. Y dice que cuando fue lleno de ese amor, lo vio con misericordia a su papá. Y dice que le dijo: papá, no te preocupes, me has hecho mucha falta, no lo niego. Me sentí triste, no lo niego, pero te perdono. Te perdono porque sé que sos humano y tú también necesitabas a Jesús. En ese momento el joven perdonó a su papá, se abrazaron y él fue agente de reconciliación. Se restauró ese matrimonio después de años. Para Dios, iglesia, no hay nada imposible. Pero una buena forma de perdonar es decir: si la otra persona es imperfecta como yo, y la otra persona también necesita a Jesús, y si Jesús a mí me ha perdonado, Señor, ayúdame a extenderle ese perdón de Cristo a las personas que me han dañado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios les puede ayudar a ser libres de todo rencor? Amén. En primer lugar, perdona a los que se fueron. Y en segundo lugar, hermano, cuando te sientas solo o desamparado, refúgiate en el Señor y en los hermanos. Si estamos diciendo el Señor siempre está conmigo, pero eso se puede quedar en teoría si yo me aíslo de la iglesia y no tengo comunión con los hermanos, porque Cristo se hace realidad en mi vida a través de la iglesia. Cristo se hace realidad en mi vida a través de la palabra, a través del tiempo con Dios, de la oración. ¿Por qué Pablo puede decir: yo sé que en ese juicio no había nadie humanamente, pero yo sé que el Señor estuvo conmigo? Yo estoy seguro que Pablo estaba orando mientras estaba en el juicio. Cuando usted ora, hermano, cuando usted busca al Señor en la mañanita, en su devocional, antes de salir, ahí está Cristo presente en su vida a través de la palabra, a través de la alabanza. Se hace tangible la compañía de Cristo cuando nos refugiamos en su palabra, en la oración, en su capítulo diario. ¿Cuántos dicen amén? Hoy toca el salmo más largo de toda la Biblia. ¿Cuál es? 119, y en un solo videíto lo cubrimos, porque ahí se resume y es una preciosa guía a la oración. Pero mire, usted no está poniendo el video de un pastor, usted está pasando tiempo en comunión con Cristo Jesús y con su palabra, y ahí se hace presente el Señor, y ahí usted siente que no está solo. Pero si no hay tiempo con Dios y no hay tiempo con los hermanos en Cristo, yo estoy seguro, hermano, que el apóstol Pablo practicaba la oración, se acordaba de esas promesas, y eso lo hacía él sentir que no estaba solo. ¿Y sabe cómo estoy tan seguro? Porque ya Pablo había estado preso antes. ¿Se acuerdan cuando estuvo Pablo y Silas en una cárcel en Filipos? Y hasta altas horas de la noche, ¿qué dice la Biblia que estaba haciendo Pablo? Y que estaba haciendo Silas. Dice que cantaban alabanzas al Señor y leían la palabra, y dice que el Señor los rescató. Dice que los otros presos los oían y vino un temblor y los liberó. Así yo estoy seguro que aquí también Pablo lo practicaba. Es más, le voy a decir algo: aparentemente Pablo estaba desamparado, pero si usted lo lee, y ahí lo lee en casa, se lo dejo de tarea, el versículo 11, o ahí mismo, si tiene la Biblia abierta, lo puede voltear a ver. En el versículo 11 dice que hubo un hombre fiel que estuvo con él en la cárcel. ¿Alguien sabe quién fue el que estuvo con él en la cárcel? Lucas. Muy bien, el doctor Lucas estuvo con él. O sea que no estuvo solo, simplemente que no estaba la gente que él esperaba, pero ahí Dios le había puesto ángeles a la par de él. Hermano lindo, refúgiese en esos hermanos en Cristo. Yo no sé si usted tiene un Lucas en su vida, un buen hermano en Cristo que está contigo en las malas y en las peores, porque quiero que sepa que Lucas no estaba preso. Él pidió estar preso con Pablo. Dicen los comentaristas, a Pablo lo agarraron, a Lucas no, pero tanto era su amor, porque veía que el apóstol Pablo se estaba quedando ciego, porque aprendía mucho del apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo recibió el evangelio directamente de Cristo, no se lo enseñó Pedro, no se lo enseñó Juan, el mismo Cristo estuvo 3 años, esto se ve allá en el libro de Gálatas, durante 3 años Cristo le reveló el evangelio de la gracia, y ahora Lucas dice: yo quiero aprender, y mire, dio fruto, porque Lucas escribió 2 libros de la Biblia. ¿Cuáles libros escribió el doctor Lucas? El Evangelio de Lucas, ¿y cuál otro? El libro de los Hechos. Una riqueza teológica, ¿verdad?, que el apóstol Pablo se le enseñó. Pero mire qué amigo más fiel. Y quiero decirle, hermano, que usted no está solo, usted no está desamparado. Tiene al Señor y tiene a los hermanos en Cristo.
Refúgiese en el amor de ellos. Pídale a los hermanos que oren por usted. Tenés gente así, hermano, en la iglesia, que ora por ti y te aconseja. Hay gente hoy que sabe cuáles son tus cargas y están orando por ti. Y te voy a voltear un poquito la pregunta. ¿Sos tú un amigo fiel para los que están sufriendo? No abandonemos a los hermanos en Cristo, hermano. A veces nosotros somos los que desamparamos a otros, porque somos imperfectos y podemos fallar. Pero si alguien cerca de tu vida está sufriendo, pregúntale, aunque sea por WhatsApp, cómo sigue de salud, está pendiente de sus necesidades, si es posible y está en tu posibilidad ayudar aún en lo económico. Es decir, hagamos con otros como queremos que hagan con nosotros. Papás que están en este lugar, no abandone a sus hijos. Y para eso no es necesario irse de la casa, ¿verdad? A veces por estar tan ocupado en el trabajo los podemos tener abandonados o desamparados. Pero seamos esos instrumentos de Cristo, hermano. Hay un testimonio y con esto terminamos porque tenemos que tomar la Santa Cena. Una hermana de esta iglesia que fue de los miembros fundadores, hermana Delmi, que siempre nos ve en línea, le mandamos un saludo hasta Maryland. Hermana Delmi contaba este testimonio, dice que fue al médico por un dolor común en la parte de la espalda y estando en el médico escucha esas terribles palabras que nadie quiere escuchar: señora, usted tiene cáncer. Dice que sintió como que fuera una bofetada, como que fuera una sentencia de muerte. Lo demás, dice que lo escuchó así borroso, como decimos, ya como un sueño, ¿verdad? Solo se quedó con cáncer. Usted tiene cáncer en una glándula que se llama suprarrenal y vamos a darle tratamiento como dentro de un mes. Ahorita vamos a hacer más exámenes. Ella se fue de ese lugar y no sabía ni qué hacer, no le contó a nadie. Esa carga la llevaba ella solita y la estaba matando. Dice la hermana que empezó a manejar recto, no sabía para dónde iba, no sabía qué hacer, se pasó a otra ciudad, casi a otro estado, volvió en sí y dijo, bueno, me voy a ir a la casa, no sé qué hacer. Empieza hacia su casa y cuando llega ve a su esposo, ve a sus hijos y ve, dice ella, un ambiente tan bonito que no los quise cargar y cometió un error. La hermana se quedó esa carga ella sola y sentía que más se deprimía y sentía que más se enfermaba, perdía las esperanzas, no le daban ganas ni de orar. Y dijo, pero es que ¿cómo voy a cargar a mi familia con esta gran preocupación? Pero hermano, fue un gran error, porque dice la Biblia que si dos o más se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, el Padre que está en los cielos lo va a oír. Y necesitamos el amor y las oraciones de los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Usted necesita compartir. Miren, tengo esta carga, tengo esta tentación. Hay personas que enfrentan no cargas, no pruebas, sino tentaciones solo. Pero necesitamos tener esa cultura de transparencia que tanto nos enseña el pastor Francisco, esa limpieza interior de decir, hermano, ora por mí porque tengo esta tentación, tengo esta lucha, tengo esta carga. Pues bien, la hermana Delmi al final dice que el Señor le habló en oración y le dijo, tenés que contarle a tu familia porque quiero que tu familia y tus hermanos en Cristo estén orando por ti. Yo te voy a hacer un milagro, pero contale a tu familia. Y dicho y hecho, les contó, empezaron a orar por ella. ¿Por qué no nos habías dicho? No los quería preocupar. Y empieza a clamar la iglesia, hermano, porque ella salió de Cefad, porque se fue a Estados Unidos y allá sirven en una iglesia y allá se congregan. Empiezan a orar todos y gente de aquí también. Estuvimos orando por ella. ¿Qué va a creer que un día, antes del tratamiento, oiga bien, antes de la quimio y del tratamiento, va al médico por un dolor de estómago y como estaba nerviosa, pensando que quizás ya se me regó, no sé, y cuando va al médico le dicen, no se preocupe, esto no tiene nada que ver con lo otro, esto es una hernia en el estómago y lo vamos a ver después. Pero mire, ya que vino, mire cómo son las cosas, ya que vino, le vamos a hacer otra vez el examen para ver cómo ha evolucionado lo del cáncer, antes de hacerle la primera quimio o radio, ¿verdad? Y entonces hacen el examen y la doctora está sorprendida y le dice, señora Delmi, pero aquí sale que usted no tiene cáncer, usted está completamente limpia de todo cáncer. Espérese, gloria a Dios. Bueno, déselo pues si quiere, perdonen que los detuve. Pero dice la hermana, sinceramente yo pensé, aquí lo más seguro es que hubo un error, es decir, o están equivocados ahorita y siempre lo tengo, o nunca tuve cáncer y el error fue en el primer examen. Pero le dicen, no, aquí está, mire, aquí están las imágenes y aquí están los exámenes de sangre, que sale ahorita completamente normal, usted no tiene nada. Y vámonos a la imagen anterior, aquí están las imágenes
y el indicador tumoral en sangre está altísimo, no hay error. Aquí simplemente es que usted se ha sanado. Oiga, hermano, la iglesia oró y el Señor respondió. La iglesia oró y el Señor respondió. Pídale a la iglesia que ore por su vida, que ore por usted, apóyese en ello. No estás solo, hermano, no estás desamparado, solo que a veces tú mismo te has aislado. No te estás apoyando en los hermanos fieles que Dios te ha puesto. Persevere todos los días en su capítulo diario, en su comunión con el Señor, porque el mensaje de hoy ha sido este. Pongamos el resumen, Coqui, pasan los hermanos de alabanza, hermanos diáconos. Jamás estarás desamparado. El Cristo resucitado está siempre a tu lado. Si usted quiere tomar nota, ahí está el resumen, o tomarle foto, y nos vamos a quedar sentados porque hoy vamos a tomar la Santa Cena.